Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Si estás disfrutando de nuestros episodios, déjanos un me gusta y suscríbete. Comencemos. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado por bosques oscuros y montañas imponentes, existía una antigua mansión conocida como el Refugio Olvidado. Nadie recordaba quién la había construido ni cuándo había sido abandonada. Los más viejos del pueblo hablaban de ella con temor y advertían a los niños que jamás se acercaran a ese lugar. Decían que la mansión estaba maldita y que quienes entraban nunca regresaban. Un grupo de jóvenes, curiosos y desafiantes, decidió explorar el lugar una fría tarde de otoño. Entre ellos se encontraba Samuel, el líder del grupo, quien siempre buscaba aventuras peligrosas. A pesar de las advertencias, reunió a sus amigos y, armados con linternas y cámaras, se adentraron en el bosque en dirección a la mansión. El viento soplaba con fuerza y el crujir de las ramas secas bajo sus pies resonaba como un presagio de lo que les esperaba. Mientras avanzaban, la oscuridad se volvía más densa y la temperatura descendía rápidamente. Sin embargo, nada los disuadió. Llegaron al pie de la mansión cuando ya se había hecho noche. La mansión era aún más grande y aterradora de lo que imaginaron. Las ventanas rotas y la puerta de hierro oxidada daban la bienvenida a un vacío sombrío. Samuel empujó la puerta con fuerza y esta emitió un chirrido insoportable, como si hubiera estado cerrada durante siglos. Una vez dentro, el aire era espeso y húmedo, y una sensación de frío calaba hasta los huesos. La luz de las linternas apenas iluminaba el pasillo principal, donde las sombras parecían moverse con vida propia. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el suelo crujía con cada paso que daban. Sin embargo, Samuel no dudó y siguió adelante, convencido de que no había nada que temer. «Vamos a explorar las habitaciones de arriba», sugirió Samuel, mirando a sus amigos con una sonrisa confiada. Subieron por una escalera de madera envejecida que se tambaleaba bajo su peso. Al llegar al segundo piso, la oscuridad era casi total. Solo la luz de las linternas los guiaba mientras caminaban por pasillos vacíos y desordenados. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas y al asomarse solo veían muebles rotos, espejos sucios y paredes cubiertas de grafitis. ¿Escucharon eso?, les preguntó una de las chicas llamada Carla, mirando a su alrededor nerviosa. Samuel sonrió, queriendo restar importancia a la situación. «Es solo el viento. Aquí no hay nada. No se asusten». Pero la tensión era palpable. Un sonido sordo resonó desde el final del pasillo, algo que se arrastraba por el suelo. Todos se quedaron en silencio, escuchando con atención. De repente, una puerta a la derecha se cerró de golpe. Los jóvenes se miraron aterrados, pero Samuel, sintiéndose retador, avanzó hacia la puerta cerrada. Pero la tensión era palpable. Un sonido sordo resonó desde el final del pasillo, algo que se arrastraba por el suelo. Todos se quedaron en silencio, escuchando con atención. De repente, una puerta a la derecha se cerró de golpe. Los jóvenes se miraron aterrados, pero Samuel, sintiéndose retador, avanzó hacia la puerta cerrada. La puerta se abrió fácilmente, como si no estuviera asegurada. El interior de la habitación estaba oscuro, pero una figura extraña, borrosa, parecía moverse en las sombras. Los jóvenes entraron lentamente, apuntando las linternas hacia la figura. Lo que vieron los paralizó de miedo. Era una sombra humana, alta, delgada y deformada, que se deslizaba por el suelo como si estuviera flotando. Sus ojos, dos puntos brillantes en la penumbra, los observaban fijamente. De repente, la figura desapareció en un parpadeo, dejando solo el sonido de un susurro. «Salgan, antes de que sea demasiado tarde». El pánico se apoderó del grupo. Carla, al borde de las lágrimas, comenzó a gritar, pero Samuel la hizo callar rápidamente. «Tenemos que irnos de aquí», dijo con voz temblorosa. Pero cuando se giraron hacia la puerta, algo los detuvo. Una sombra gigantesca, más grande que la figura anterior, bloqueaba la única salida. Era como una masa oscura que emitía un sonido profundo, gutural. Los jóvenes intentaron retroceder, pero la sombra avanzaba hacia ellos, cubriéndolos con su oscuridad. De repente, una risa espeluznante llenó el aire, proveniente de algún lugar desconocido. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los chicos, mirando aterrorizado a la sombra. Samuel, sin saber qué hacer, intentó tomar su teléfono móvil para llamar a la policía, pero algo le heló la sangre. La señal había desaparecido. En ese instante, la sombra se deshizo en miles de fragmentos oscuros que comenzaron a moverse rápidamente por la habitación, como si tuvieran vida propia. «¡Corran!», gritó Samuel, tomando la mano de Carla y arrastrándola hacia las escaleras. El grupo comenzó a bajar apresuradamente, pero las sombras los seguían,
deslizándose por las paredes y el suelo. Al llegar al primer piso, la puerta de la mansión estaba cerrada, y aunque Samuel intentó abrirla con todas sus fuerzas, no cedió. En el segundo piso, el sonido de pasos comenzó a escucharse. Algo estaba subiendo por las escaleras. La sombra los alcanzaba lentamente. En ese momento, Samuel tomó una decisión desesperada. Tomó una vieja silla de madera y la lanzó hacia la puerta, que finalmente cedió y se abrió. Los jóvenes corrieron por el pasillo principal sin mirar atrás. Al llegar al vestíbulo, un aire frío los envolvió, y al salir por la puerta principal, la mansión pareció cerrarse por completo, como si nunca hubiera existido. De vuelta en el pueblo, los jóvenes estaban aterrados. Nadie les creyó, pero todos sabían que algo había cambiado esa noche. El refugio olvidado no estaba vacío. Algo o alguien había despertado, y no estaban seguros de que pudieran escapar de lo que había quedado atrás. El grupo de jóvenes se dispersó rápidamente, temiendo que las sombras los siguieran, aunque sabían que había algo mucho más aterrador esperándolos que cualquier ente sobrenatural. No podían dejar de pensar en lo que sucedió dentro de la mansión. A pesar de los intentos de Samuel de restarle importancia, algo se había desatado, algo que no podían comprender ni controlar. Esa noche, cuando llegaron a sus casas, los recuerdos de la mansión los perseguían. Carla no podía dormir. Había visto la figura oscura, esos ojos brillantes que la observaban con una frialdad que cortaba el aliento. Las sombras parecían moverse dentro de su habitación, distorsionando la realidad. Con el paso de los días, ella comenzó a escuchar susurros extraños, como si alguien hablara en la oscuridad. Las paredes de su casa parecían cerrarse sobre ella, y las ventanas no dejaban de tintinear, como si algo invisible estuviera allí observándola. Samuel, por su parte, trató de olvidar lo sucedido, pero se dio cuenta de que algo más aterrador estaba ocurriendo. En sus sueños, la mansión lo llamaba. Los susurros que escuchaba en sus noches de insomnio parecían provenir del mismo lugar, como si la casa le estuviera pidiendo que regresara. A pesar de su miedo, algo lo atraía hacia el refugio olvidado. Decidió investigar más, sin saber si su curiosidad sería su perdición. Unos días después, Samuel se encontró con un anciano en el pueblo, conocido por ser el más sabio y respetado, aunque siempre había mantenido una actitud distante. El anciano le advirtió en voz baja que dejara de investigar la mansión, pues había hecho un pacto con una entidad oscura que habitaba allí hacía siglos. La mansión no era solo una construcción abandonada, era un portal hacia algo mucho más siniestro. «Hay cosas que no se deben desatar, joven», dijo el anciano. La mansión fue construida sobre un antiguo ritual, un lugar donde el mal fue sellado, pero lo que sea que estaba atrapado allí ha comenzado a moverse. No es algo que puedas detener. Samuel, incapaz de entender por completo las palabras del anciano, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. A pesar de las advertencias, no podía alejarse del misterio. Quería descubrir la verdad detrás de la mansión y de la presencia que los había acechado aquella noche. El anciano le dio un consejo final, que Samuel ignoró con imprudencia. Si decides regresar, hazlo con cuidado. No todos los que entran salen. Esa noche, Samuel y los demás se reunieron para discutir lo que habían experimentado. Carla seguía aterrada sin poder dormir y su salud comenzó a deteriorarse. El miedo la consumía y en sus ojos había una desesperación que sus amigos nunca antes habían visto. Fue ella quien, entre sollozos, les rogó que regresaran al refugio olvidado. «Debemos terminar lo que comenzamos», insistió su voz temblando. Samuel, sintiendo que no podía quedarse atrás, se ofreció a liderar una vez más la expedición. No podía sacarse de la cabeza la necesidad de saber más, de desentrañar los secretos de ese lugar. La idea de enfrentarse a lo desconocido lo obsesionaba. Esa misma noche, sin perder tiempo, el grupo se armó de valor y regresó al bosque, esta vez con más determinación. A medida que se acercaban a la mansión, el aire se volvía cada vez más pesado. La oscuridad parecía envolverse en algo mucho más tangible, como si todo a su alrededor estuviera observándolos, esperando. La puerta del refugio olvidado estaba abierta, como si ya los estuviera esperando. Sin pensarlo entraron. Las sombras se movían de manera más agresiva que antes. Esta vez no era solo el viento lo que hacía crujir las viejas maderas, sino algo mucho más palpable, como si las paredes mismas respiraran. «Tenemos que encontrar el origen de todo esto», dijo Samuel con una voz que no era la suya, como si algo lo estuviera controlando. Al internarse más en la mansión, las linternas comenzaron a parpadear, y las sombras tomaron formas grotescas, distorsionadas. Las figuras oscuras parecían bailar a su alrededor,
desvaneciéndose y apareciendo con cada paso que daban. En una de las habitaciones más alejadas, encontraron un altar antiguo, cubierto de polvo y telarañas. En el centro, había una inscripción tallada en piedra que decía: «El sacrificio es el precio del olvido». Fue entonces cuando escucharon un rugido, profundo y gutural, que emanaba desde las profundidades de la mansión. Algo se estaba despertando. La sombra que los había perseguido antes apareció nuevamente, más grande, más feroz. Pero esta vez no era solo una figura. Era una entidad, una manifestación del mal que había estado atrapada durante siglos y que ahora reclamaba lo que le pertenecía. Los jóvenes intentaron escapar, pero la mansión no los dejaba. Cada puerta que abrían los conducía a una habitación aún más oscura, más inquietante. Las paredes se cerraban y el aire se volvía irrespirable. La entidad les hablaba con voces múltiples, susurros de terror que se filtraban en sus mentes, haciéndolos sentir que nunca saldrían vivos. Carla, al borde de la locura, comenzó a gritar, pero su voz fue opacada por el rugido que surgió del altar. En ese momento la entidad emergió en su forma completa, oscura y gigantesca, con ojos que brillaban como brasas. «¿Por qué vinieron?», dijo con una voz que resonó en sus mentes. «¿Creen que pueden destruirme?». Los jóvenes intentaron luchar, pero sabían que no tenían ninguna oportunidad. El refugio olvidado no era solo una mansión, era el hogar de una fuerza antigua que jamás debió haber sido liberada. Y ahora ellos eran los nuevos sacrificios, condenados a ser parte de esa oscuridad eterna. La mansión, con su poder maligno, se tragó a los jóvenes uno por uno, en un abismo de sombras y desesperación. Al amanecer, el pueblo despertó y vio, una vez más, que la mansión estaba vacía. Nadie regresó de esa noche. El refugio olvidado volvió a caer en el olvido, esperando a que otros se atrevieran a desafiarlo. Y la maldición continuó, como siempre lo había hecho, esperando el siguiente grupo de almas que se atrevieran a entrar. Si te gustó la historia, dale like y suscríbete a nuestro canal